Hola hermano, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando el tema que hemos estado viendo, que es Cristología. En esta ocasión vamos a ver las dignidades de Cristo o los oficios que Cristo ejerció cuando estuvo en la tierra. ¿Ya? Eso vamos a ver en esta clase del día de hoy. Y el libro que estamos estudiando, hermano, dice lo siguiente respecto a la dignidad de Cristo. Dice, las Escrituras hablan claramente sobre los tres oficios del Mesías, el profético, sacerdotal y real. Es necesario que Jesús sea profeta para salvarnos de la ignorancia del pecado, que sea sacerdote para salvarnos de la culpa del pecado, y que sea rey para salvarnos del dominio y presencia del pecado. Maravilloso lo que dice este libro, y de eso trata la clase de hoy día, lo que vamos a ver. Encierra todo eso, lo que está como ahí en el principio de la clase. ¿Ya? Y vamos a comenzar entonces aclarando algunos conceptos también, y vamos a ver, empecemos que en el Antiguo Testamento, hermano, encontramos estos tres oficios o tres ministerios, podríamos llamarle también, que se ejercían en el pueblo de Israel. ¿Ya? Y cada oficio que tenía un representante de Dios para el pueblo de Dios. Cada oficio tenía un representante para el pueblo de Dios. Y este representante, a su vez, pasaba a ser un mediador entre Dios y el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pasaba también a ser también un mediador. ¿Ya? Ahora, estos tres oficios que mencionamos, que era profeta, sacerdote y rey, ¿ya? Podemos ver entonces que el profeta era la persona que comunicaba el mensaje de Dios al pueblo, ¿ya? Era el portavoz de Dios para el pueblo. El sacerdote era la persona santificada que ofrecía los sacrificios, ofrecía las ofrendas y también las oraciones a Dios en nombre del pueblo. Y por último tenemos el rey. El rey era el que gobernaba el pueblo como un representante de Dios. Por eso, hermano, que encontramos que en el Antiguo Testamento que los reyes debían ejercer su reinado, su gobierno, de una manera justa, de una manera recta, porque ellos representaban a Dios ante el pueblo. ¿Ya? Y también, desgraciadamente, vemos que algunos de estos reyes no gobernaron el pueblo conforme a lo que Dios pedía, conforme a la voluntad de Dios. Y esos reinados terminaron desastrosamente. Lo vamos a ver quizás más adelante. Ya. Ahora vamos a ver que a través de las Escrituras, hermano, cada uno de estos oficios que se ejercían, ¿ya? Anticipaba la obra de Cristo realizada en el Nuevo Testamento. Cada oficio que se realizaba en el Antiguo Testamento anticipaba esa obra perfecta de Cristo. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar inmediatamente lo que dice 1 Timoteo 2:5. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este texto, hermano, es la base de todo lo que vamos a ver. Este texto encierra todo lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar. Es el texto central, ¿ya?
y nos está hablando de un solo mediador, Jesucristo hombre. El autor de este libro que estamos estudiando, Meyer Perman, dice lo siguiente respecto a estos tres oficios. Dice, Cristo reúne en sí las tres dignidades. ¿Ya? Jesucristo es el Cristo profeta que ilumina a las naciones, el Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio a las naciones, el Cristo Rey que gobierna a todas las naciones. Un hermoso comentario, muy apropiado, muy hermoso a la vez. Me gustó este comentario que hace este teólogo del libro que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo las Escrituras muestran, hermano, claramente que Jesús reunía en sí estos tres oficios, ¿ya? Muestran claramente que Jesús reunía estos tres oficios, el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey, ¿ya? Veamos lo que era un profeta entonces. El profeta, como ya dijimos, su ministerio consistía en proclamar el mensaje que recibía de Dios, ¿ya? Para entregarlo al pueblo. Y su mensaje del profeta en el Antiguo Testamento era tanto para el presente como para el futuro. Era también una profecía que el profeta podía decir acerca del futuro. El mensaje era este, para el presente y para el futuro. ¿Ya? Ahora, entonces además vemos que el profeta ya se caracterizaba en tres aspectos. Un aspecto era enseñar, predicar y obrar milagros. Esos tres aspectos también los realizaba el profeta. Enseñaba, predicaba y obraba milagros. Estas tres actividades, podríamos decir, vemos que Jesús las realizó plenamente en el Nuevo Testamento. Jesucristo enseñó, Jesucristo predicó y Jesucristo obró milagros como un verdadero profeta. Y vemos que la mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él la ocupó en enseñar. La mayor parte de su ministerio fue enseñar. En el Nuevo Testamento encontramos más de 30 veces la palabra Jesús enseñaba y Jesús enseñaba. O sea, la mayor parte de su ministerio fue la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Porque encontramos esas más de 30 veces la forma que dice Jesús enseñaba. ¿Ya? Ahora, en el Antiguo Testamento ya encontramos ahora que el Mesías prometido en la Escritura también es anunciado como un profeta, o que ese Mesías prometido sería un profeta de Dios. Lo encontramos ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 18:15. Ahí encontramos que Dios le promete a Moisés un profeta. Dios se lo promete. Deuteronomios 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, dice. El versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ya aquí está anunciando un profeta, está anunciando a ese Mesías como profeta. El Antiguo Testamento, Dios le prometió un profeta a Moisés. Y ahora vemos que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su discurso que él hace ahí, en Hechos 3:22, cuando él hace un discurso en el pórtico de Salomón, ¿cierto? Y confronta a la gente acerca de un milagro que ocurrió, de una sanidad de un cojo, él también ya les cita esta profecía
al pueblo y se la aplica a Jesucristo. Hechos 3:22. Mire lo que dice. Así dice el apóstol Pedro, le dice a la gente: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Aquí vemos entonces ahora en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro está refiriéndose a esta profecía y se la está aplicando a Cristo. Se la está aplicando a Cristo. Y ahora también vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo mismo, él dijo que era un profeta. Él se declaró profeta en varias ocasiones. Vemos que Jesús se presenta como un profeta, o él dice que es un profeta de Dios. ¿Ya? En Lucas 13:33, mire lo que dice. Sin embargo, dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta, dice, muera fuera de Jerusalén. Esto le dice Jesús en el contexto cuando van los fariseos donde él, ¿cierto? Y le dicen que se vaya a ese lugar porque el rey Herodes lo anda buscando para matarlo. Y ahí Jesucristo le responde algo que me llama mucho la atención en la forma que Dios le dice algo así: díganle a esa zorra, refiriéndose al rey Herodes, díganle a esa zorra que yo hoy y mañana hago milagros, hago sanidades y hago curaciones, le dice. Y ahí es donde después le dice: sin embargo, dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, refiriéndose a él mismo. Entonces Jesucristo, él decía que era profeta porque lo era un profeta. Ahora, el pueblo mismo, hermano, el mismo pueblo que lo seguía a Jesucristo, también le reconoció como un profeta a él. ¿Ya? Y encontramos en Mateos 21:11, no lo vamos a leer por el tiempo, usted lo busca en su casa. Mateo 21:11, el pueblo le reconoce como un profeta. En Lucas 7:16, también el pueblo le reconoce como un profeta. En Lucas 24:19 también, búsquelo, léalo después con calma. Ahí es donde el pueblo le reconoce a Jesucristo como un profeta de Dios. Y también tenemos que lo que tenemos en el libro dice que este profeta, dice Jesús, dice como profeta, Jesús interpreta la ley con las enseñanzas incomparables del Sermón del Monte. Jesús como profeta interpretó la ley, ¿ya?, con las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿ya?, y revela al Padre y predice el futuro. Sobre todo señala el camino de la salvación. Aquí vemos que Jesucristo ahora interpretó la ley y también la relaciona a la luz de este hermoso Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5. Todo ese capítulo es el Sermón del Monte. Y ahí encontramos, hermano, cómo Dios, cómo aquí Dios hace una enseñanza tan hermosa y le dice que somos sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y dice, habla acerca de la ley, habla acerca de la ira. También nos habla del adulterio, del divorcio, del amor hacia los enemigos. De todo eso habla nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, del juramento en falso. Y mire lo que dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se está refiriendo también a los profetas. Que es maravilloso todo este Sermón del Monte. Por eso los teólogos le llaman, y con justa razón, hermano, que el Sermón del Monte es la esencia del cristianismo.
Aquí encontramos la esencia del verdadero cristianismo, ¿ya? Cuando nos dice que somos bienaventurados y que vamos a padecer, que vamos a llorar y que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser vituperados. Ese es el verdadero cristianismo que habla nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, ¿ya? Entonces, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no fue un profeta más como lo querían hacer aparentar en esa época. No fue un profeta más. Fue el profeta de Dios. Fue el profeta nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce todo acerca de Dios. ¿Ya? Él es el único que conoce todo acerca de Dios porque Él es Dios Hijo o es el Hijo de Dios. ¿Ya? Y como Hijo de Dios es el único que puede conocer a Dios tal como es. Y si Él es el Hijo de Dios, Él nos revela con total claridad y plenitud a Dios. Y Él en su profecía, como profeta, como portavoz de Dios, puede decirnos con total exactitud lo que Dios quiere de nosotros, como profeta de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo no va a ser si Él mismo lo dijo en una ocasión? Yo y el Padre uno somos. O sea, lo que el Padre desea es lo que Él desea. Lo que Él quiere es lo que el Padre también quiere. Lo que el Padre quiere ordenar, Él también lo quiere hacer. Por eso es el profeta, hermano. ¿Ya? Eso podríamos hablar de Jesucristo con respecto a este oficio de profeta. Ahora, como sacerdote, también ya vimos que el sacerdote, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era la persona divinamente consagrada para ofrecer sacrificios y representar al hombre ante Dios. Ese era el sacerdote del Antiguo Testamento, el que presentaba los sacrificios a Dios y que siempre estos sacrificios debían ser agradables a Dios. Porque si no eran agradables a Dios, o si había alguna falta, el sacerdote moría en el acto presentando ese sacrificio. Recordemos a los hijos de Aarón como sacerdote cuando ellos presentaron fuego extraño allí en el templo. Dios los eliminó inmediatamente, porque Dios es un Dios santo. Por lo tanto, el sacerdote debe ir en forma santificada, totalmente santificado ante Dios, sin nada extraño para Dios. ¿Ya? Ahora, así como vimos que el profeta de Dios era un mediador entre Dios y los hombres, porque era el portavoz de Dios, el profeta es un mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos a ver que el sacerdote también es un mediador, pero entre los hombres y Dios. Al revés, ¿cierto? Vamos a ver que este sacerdote también es un mediador entre los hombres y Dios. ¿Ya? Veamos entonces el verdadero sacerdote que es Cristo. Y así como el sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba sacrificios a Dios, nuestro sacerdote Jesucristo también, Él ofreció un sacrificio a Dios Padre. Él también ofreció un sacrificio a Dios en favor de los hombres, o en favor de la humanidad, o para la humanidad, podríamos decir. Usted sabe ya cuál fue ese sacrificio, ¿cierto? Todos lo sabemos cuál fue ese sacrificio. Ese sacrificio fue que Él se ofreció a sí mismo, para tener una redención eterna. Él se ofrece como ese sacrificio para obtener una redención eterna, no para todo el mundo, sino para todos los creyentes. Porque esta redención que Él se ofreció a sí mismo es para todos los que en Él creen, para todos los que le aceptan, para todos los que aceptan este sacrificio, para ellos es esta redención.
Aunque el amor de Dios, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Pero esta redención es solo para aquellos que en Él creen, para los creyentes. Él se ofrece entonces a sí mismo para esta redención. Efesios 5:22. Mire, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso, qué maravilloso lo que Dios hizo. Hebreos 9:12 concluye, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué hermoso, qué maravilloso es el Señor. Cómo vemos ahora esta tremenda diferencia del sacrificio del Antiguo Testamento, del sacerdote del Antiguo Testamento, con ese sacrificio de Cristo. Ahora, el sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío, del becerro, del corderito, la entraba al lugar santísimo y la esparcía en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Pero Cristo ahora viene y entra al lugar santísimo con su propia sangre, no con la sangre de un tercero, de un animalito. Él viene y se ofrece a sí mismo con su propia sangre, hermano, ante Dios. Qué sacrificio más sublime de nuestro Señor Jesucristo. Él ahora se ofrece con su propia sangre para obtener una redención eterna, no una redención momentánea como ocurría con el sacerdote del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, sí, bien digo. Pero Él ahora, con ese sacrificio, obtiene redención eterna para los creyentes, para los que en Él creen. Qué maravilloso es Dios. Cómo Él ahora se entrega a sí mismo. Él es el sacrificio. Él su propia sangre haciendo este sacrificio. ¿Ya? Como una ofrenda ante Dios. Qué maravilloso es el Señor. Ahora también vemos que esta ofrenda que Cristo hizo, que se entregó a sí mismo, ¿cierto? La Biblia dice que esa ofrenda es la que nos permite ahora a nosotros tener una conciencia limpia. Nos permite ahora tener esa conciencia limpia, hermano. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha, ahora limpiará nuestras conciencias de esas obras muertas. O sea, en otras palabras, ahora esta conciencia está limpia y sabe para dónde enfocarse, hermano. Sabe a quién adorar, sabe a quién dirigirse. Ya no vamos a ir tras dioses falsos, haciendo obras muertas, como dice la Escritura, sino que ahora vamos tras el Dios vivo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ahora es como que nos abrió, como que nos dio sabiduría. Ahora tenemos una conciencia limpia y podemos ahora ir y servir a este Dios vivo. Ya no servir a otros dioses, sino a este Dios vivo y no a dioses muertos, de que son obras muertas, dice la Biblia. Qué hermoso es esto, hermano, entenderlo. Cómo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo
en este rol de sacerdote. También ahora encontramos que esa ofrenda, esa misma ofrenda que Cristo hizo, ¿cierto? Entregándose a sí mismo, esta ofrenda fue la que quitó ese pecado que separaba al hombre de Dios. Como veíamos en el estudio anterior, clase atrás, las consecuencias del pecado que ocurrieron en el Edén. Una de las consecuencias fue la separación inmediata de Dios con el hombre. ¿Ya? El pecado siempre va a separarnos de Dios. Y esa fue una de las consecuencias. Veíamos 3 consecuencias. Aquí, con esta ofrenda, con esta sangre que Dios presentó, su propia sangre, con esta ofrenda, Él ahora quita ese pecado que nos separaba de Dios. Qué grandioso eso, hermano. Ahora, dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La sangre de Jesucristo, este sacrificio vino y ahora quitó ese pecado que estaba en medio nuestro. Vino, nos libertó del pecado, de la esclavitud del pecado, gracias a esa sangre preciosa, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el pecado es quitado y podemos volver a tener esa comunión con el Padre. Podemos volver a ser aceptados con el Padre, porque este pecado que nos separaba, Cristo viene y lo quita. Y podemos nuevamente volver a tener comunión con Dios. Qué hermoso es esto. Entonces, ahora Cristo, Él como se ofreció como ese corderito sin mancha ante Dios con su propia sangre. Qué hermoso es esto, hermano. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, él lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo. Qué obra más maravillosa. Yo me maravillo, hermano, cuando veo toda esta obra de nuestro Señor por nosotros. Todo lo que Él hizo, todo como Él se empieza a cumplir toda la ley, cómo Él va cumpliendo todo el Antiguo Testamento, Él va cumpliendo todo a la perfección. Es maravilloso ver todo esto, hermano. Ahora, por último, también respecto a esta ofrenda que Cristo hizo ante Dios Padre, esta ofrenda también la hizo, dice, fue una sola vez y para siempre. Al contrario de las muchas ofrendas que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían día tras día la misma ofrenda, el mismo sacrificio. Jesucristo dice que la realizó una sola vez. Hebreos 10, 11 y 12, mire lo que dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio que Cristo hizo bastó, y este sacrificio es para siempre, y este sacrificio ahora quitó el pecado, lo que nos podía hacer con ese sacrificio del sacerdote del Antiguo Testamento. Simplemente ese sacrificio que hacía el Antiguo Testamento como que aplacaba la ira de Dios contra el pecado. Era algo momentáneo porque tenía que hacerlo permanentemente. Pero Cristo viene y ahora Él quita el pecado, Él quita el problema de raíz. ¡Qué maravilloso! Y ahora dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios.
Qué maravilloso el oficio que Cristo hizo como profeta, como sacerdote. Todo lo que Jesús hizo por nosotros, entender toda esta obra maravillosa, hermano, es maravilloso, es hermoso. Como Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, Él, todo lo que obró a favor de nosotros. Y dice que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver ahora que Cristo, ahora, en la diestra de Dios Padre, Él ahora tiene un nuevo oficio o un nuevo rol cumple. Ahora, en el presente, Jesucristo cumple el rol de sumo sacerdote. Y vamos a ver ahora que Jesucristo como sumo sacerdote está siempre intercediendo por nosotros ahora en la actualidad. Él sigue intercediendo, pero ahora como sumo sacerdote. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que va a quedar pendiente para la próxima clase. Vamos a ver a Cristo como el sumo sacerdote y también vamos a ver lo que falta, el sacerdocio de Cristo. ¿De dónde viene este sacerdocio? ¿De qué orden es? ¿De qué orden será? ¿De la orden arónica o levita o de otra orden? Otro tipo de sacerdocio. Vamos a ver qué tipo de sacerdocio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y vamos a ver la última parte, la última dignidad, que es a Jesucristo como Rey. Así que por el tiempo vamos a dejar la clase hasta aquí, hermano. Ha sido maravilloso entender entonces, ver a Jesús como profeta, a Jesús como sacerdote, y la próxima clase vamos a estar viendo a Jesús como Rey. Y vamos a estar culminando con esa clase de las dignidades de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejamos hasta aquí entonces y oramos al Señor. Le damos gracias, Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, amado Dios, que bendiga a mis hermanos, bendice la iglesia, a nuestros pastores, seamos guardados en ti, Señor. Cada día, Padre, nos maravillamos con lo que tú entregas, Señor, a nuestras vidas, cómo tú nos enseñas, Dios amado, cómo tu obra salvífica, Señor, tan maravillosa, tan completa, la realizaste, amado Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias, Dios eterno. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda honra y gloria solo sea para ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a la congregación, Señor. Bendiga también a los pequeños de la iglesia. Seamos guardados en ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como siempre, mis hermanos, un abrazo y nos estamos viendo la próxima clase, Dios mediante. Que Dios les bendiga.